Hola, estoy aquí nuevamente para hablar de nuestro contrato colectivo de trabajo UAS-ESPAGUAS, el que firmaron la Universidad Autónoma de Zacatecas con el Sindicato de Personal Académico de esa misma institución. Hay que recordar que son dos instituciones diferentes. El primer dato elemental y fundamental es que son dos instituciones diferentes normadas por diferentes documentos jurídicos. En el caso de la universidad, la ley orgánica y todos los reglamentos que de ella se deriven, y en el caso del SPAGUAS, el estatuto y todos los documentos que de ellos se deriven. Son dos instituciones diferentes, la una no depende de la otra de ninguna manera orgánica. Entran en relación de, digámoslo así, asociación en busca del mutuo beneficio de los docentes. Obviamente, la perspectiva sindical es beneficiar a los docentes, un poco más a los docentes. La perspectiva de la universidad, en principio, es beneficiar un poco más a la universidad. Ya he puesto muchos ejemplos de que en la universidad estos buenos deseos, esto que parece de sentido común no se suele cumplir. En ocasiones la universidad firma documentos con los agremiados al SPAGUAS o con particulares que dicen estar agremiados al SPAGUAS, que son beneficiosos para el particular y muy lesivos para la universidad. Y así sucesivamente. No abundaré sobre ello. Pueden ver otros videos en donde hablo de ello. Lo que me interesa aquí es recalcar un punto fundamental, que parece obvio, pero sin embargo no es obvio y en ocasiones ha generado problemas y seguirá generando problemas en el futuro, especialmente cuando la universidad recurre a las auditorías. No que recurra, más bien cuando la universidad está obligada a abrirse a las auditorías estatales, en donde se revisan los documentos jurídicos que hay y se ve si efectivamente se cumple con lo que se dice ahí o no. Y las observaciones casi siempre van en el sentido de que la universidad debe, pues, apegarse a sus documentos jurídicos, vamos, que es lo que también debería hacer el sindicato, apegarse a sus documentos jurídicos. Sabemos que esto es muy complicado porque involucra siempre modificación de normas, más que de normas, modificación de acuerdos verbales. Y eso es donde me quiero centrar ahora, los acuerdos verbales. Cuando entre el sindicato y la universidad hay una discusión y de esa discusión surge un acuerdo, ese acuerdo debe de quedar plasmado en algún documento. Hay varios documentos en los que puede quedar plasmado. Voy a mencionar dos que son muy importantes. Que sea una modificación al contrato colectivo de trabajo y que ahí quede plasmado el resultado de una negociación bilateral. Es evidente, si se dice que la universidad va a dar un bono de no sé cuánto, pues lo debe de poner en el contrato o en algún transitorio o, y este es el otro documento importante, en el documento donde se conjura el movimiento huelguístico, donde en la Junta Local de Conciliación se juntan los representantes, firman un documento donde se comprometen a cumplir ciertas cosas. Esos son los documentos, los dos documentos importantes que deben de tener presentes todos los universitarios. Número uno, el contrato colectivo. Puede quedar una modificación ahí que sea beneficiosa o no. Y el documento del levantamiento del movimiento huelguístico, el convenio de desistimiento. Ese documento nos dice a qué se comprometió la universidad o a qué se comprometió el sindicato en un cierto plazo. También son importantes documentos que firma la universidad con el gobierno federal o con el gobierno estatal. Sin embargo, en la medida en que el sindicato no los acepte, en la medida en que el sindicato no esté involucrado en ellos, pues sencillamente no está obligado a cumplirlo. Solamente está obligado a cumplir aquello que fue firmado en un documento, en un papel. Hay otro nivel de negociación entre las partes, el sindicato y la universidad. Ese se da a nivel de acuerdos verbales. Flatus vocis. A ese nivel se dan también acuerdos. El problema con estos acuerdos es que se cumplen a veces y a veces no, y a veces se hacen costumbres y la gente se habitúa y cree que es un hecho, pero no, son solamente acuerdos verbales. Que es llegado el momento, por ejemplo,
si la universidad acuerda algo con el sindicato y no lo escribe ni en el documento de desistimiento ni en el contrato colectivo, pues obviamente una auditoría mostrará que la universidad está utilizando fondos para cumplir eso, porque generalmente son cosas dinerarias, o movimientos administrativos que también quedarían, pues se verían en una auditoría, cierto manejo del personal que se acordó verbalmente o cierto gasto que se acordó verbalmente pero que no está en ningún documento. Una auditoría mostraría que la universidad está haciendo movimientos que no están en ningún papel, en ningún reglamento, en ninguna norma, que en los hechos no está obligada a hacer, y le diría que pues corrija, que si está haciendo pagos que no tendría por qué hacer porque el contrato no lo obliga o qué sé yo. Ese es otro nivel de acuerdos que son los que en estos momentos a mucha gente, que hay rumores siempre en la universidad que dicen siempre que a los tiempos determinados les van a quitar ciertas horas por por lo otro. Hay que recordar algo. La universidad durante mucho tiempo ha estado generando digámoslo así, una reestructuración completa de ella en la vía de los hechos, y esa reestructuración afecta la contratación de los docentes, en particular de los denominados tiempos determinados. Ya en algún video mencioné lo que dice el contrato respecto a los tiempos determinados. Es personal que se contrata de manera extraordinaria, pero la universidad ya entró en un tipo de administración en el que estamos bajo un régimen extraordinario de manera permanente. La universidad ya siempre tiene gente contratada a tiempo determinado y las bases se hacen infinitas, no hay promociones, por lo tanto estamos, pues, digámoslo así, en estado de emergencia constante. ¿Por qué? Por la falta de recursos, la universidad no tiene dinero. ¿Por qué? Bueno, ya he discutido eso también en otros videos, pueden recurrir a ellos. Aquí la cuestión es que esa es la condición bajo la que está la universidad constantemente, no hay dinero. Y tiene que encontrar medios de allegarse esos fondos. Si el gobierno federal ya cerró los fideicomisos, ya no va a haber dinero para universidades, etcétera, y la universidad, como ya también se ha dicho en innumerables periódicos, no va a haber rescate financiero para las universidades permanentemente en crisis, en estado de emergencia completamente constante. Entonces, pues hay que encontrar la manera, los medios. Bien, ¿qué quiero discutir hoy? Bueno, hay un rumor, pero los rumores no hay que hacerles caso, por eso no lo voy a dar por hecho. Lo voy a poner como pretexto, como motivación para explicar una situación que existe de hecho en la universidad, pero que de derecho no existe. ¿Cuál es esta situación? Bien, el contrato colectivo de trabajo Guases-Paguas establece que toda la contratación a tiempo determinado tiene un límite máximo de contratación. Voy a hacer más o menos el recuento histórico de esa gran conquista histórica y después daré mis opiniones personales. Vamos a empezar por los contratos viejos. Miren, vámonos al contrato de diciembre, bueno, vámonos a este del 89, muy importante, del 89, cuando era secretario general Armando Reveles de Lijorge. Aquí dice, no lo digo yo, aquí dice. Vámonos al artículo, a la cláusula 11. La cláusula 11, dice algo muy importante la cláusula 11. La voy a leer, literal, textual. Son profesores hora clase quienes, de acuerdo con las categorías que fijen su nombramiento, sean remunerados en función del número de horas clase que imparten. Podrán impartir una o varias materias con un límite máximo de 15 horas de clase semana-mes, excepcionalmente 20 horas. Los profesores titulados podrán impartir un máximo de 25 horas clase semana-mes. Bien, como en ese tiempo, estamos hablando del 89, la abundancia de pasantes, de gente que no estaba titulada, de mucho personal que carecía de reconocimientos académicos formales, había dos tipos de límites para la contratación por hora clase. El primer límite era un máximo de 15 horas a quien no estuviera titulado, a quien tuviera primaria, a quien tuviera pasantía de secundaria, a quien tenga pasantía de prepa, a todos esos 15 horas para dar clase en ingeniería o para que enseñe economía.
no sé qué. Para los que estén titulados va a tener un máximo de 25 horas clase semana mes. 25 horas clase. Lo reitero, 25 horas clase. Estamos en el 89. Esta situación no cambió en 1990. 1990. Sigue diciendo lo mismo. Pero ahora sí es en la cláusula 11. Son profesores hora clase con un límite máximo de 15 horas, página 18. Ahora sigue estando Armando Reveles. Bueno, así está. ¿Qué pasó? Bueno, pues ocurrió 1991 y se reestructuró la universidad. Ya eso de los pasantes ya no se pone explícitamente porque hay el acuerdo tácito de que los pasantes deben de tender a cero. En algún futuro lejano los pasantes deberán tender a cero. Un acuerdo no escrito, pero operado en los hechos. ¿Qué nos dice ahora el contrato colectivo del 94, 95? ¿Cuál fue la gran conquista que se hizo en esos años? Bueno, estamos ahora en la cláusula 19, después de una férrea batalla donde se ganaron muchas cosas. Vamos a ver qué se ganó. Profesores hora clase son los que, de acuerdo con la categoría que fije su nombramiento, serán remunerados en función del número de horas clase que impartan. Podrán impartir un mínimo de 10 horas semana-mes y un máximo de 30 horas. Se ganaron 5 horas más. Pero quedó aquí debe de quedar explícito. ¿Cómo estamos hoy día? Vamos a uno más reciente, 2018, 2019, el más reciente que tengo y que es el mismo que debe de estar. Vamos a la misma cláusula, la 19. Profesores, hora clase. Se ponen a buscarlo. Profesores, hora clase, la 19. Profesores, hora clase está en la 19, fracción 4. Fracción 4. Son profesores hora clase los que, de acuerdo con la categoría, ya ni siquiera nombramiento. Antes se les daba un nombramiento. Ya no. Por la vía de los hechos se quitó eso de que les daban un papelito donde les daban un nombramiento. Ya no. ¿Por qué? Porque entramos en situación de emergencia. Vean cómo, aunque nuestros líderes sindicales no nos lo digan, estamos en emergencia. Ya no se les da un nombramiento a esos profesores, un nombramiento que ampare su contratación por lo que los contraten. No. Ahora simplemente se contratan y ahí esténse. ¿Es una conquista? ¿Es una derrota? Bueno, no lo sé. Profesores hora clase son los que, de acuerdo con la categoría que fije su nombramiento, serán remunerados en función del número de horas clase que impartan. Podrán impartir un mínimo de 10 horas y un máximo de 30 horas. Esto se cumplió más o menos hasta el año 2000, 2001. En esos años hubo la necesidad, porque empezó la emergencia a recrudecerse por la incapacidad que ya he mencionado. No tiene caso que vuelva sobre la ignorancia, sobre la pseudociencia, sobre el pensamiento mágico, sobre el sindicalismo chocarrero. Eso no tiene caso que vuelva. Hubo ineptitud, hubo incapacidad, como le quieran llamar, yo no le pondré nombre. Pasó lo que pasó. Busquemos soluciones. En el año 2000, aprendamos de los errores, se generó un movimiento para que a las personas contratadas por hora clase, porque empezó a haber abundancia de horas clases a partir de ese año, no de horas clases, empezó a haber abundancia de contratación a horas clases. Y pues estaba Burnes, recuerdo, 2003 creo, 2002, sí, 2002 me acuerdo porque fue Burnes el que defendió por primera vez eso, ese gran conservador. Yo lo considero un gran conservador zacatecano, un gran conservador de la izquierda conservadora zacatecana. Él negoció, pero no lo puso aquí, no lo puso ahí, que se pudiera contratar hasta 50 horas. Se inauguró la época de la explotación intensiva en la universidad. Pero no quedó en el contrato, no quedó en ningún lado. Fue un error. Vean cómo, cuando en la época de los grandes revolucionarios, sí se pasaba de 25 a 30 y se escribía en el contrato. Ya después de los grandes revolucionarios de los principios de los 80s, principios de los 90s, pues ya no se escribía nada. O sea, eso es un error garrafal. Hoy día, si la universidad quiere
a todos los tiempos determinados que tienen 50 horas, rebajarlos hasta 30, puede hacerlo. La auditoría seguramente le puede observar eso, que está contratando por 50 horas, cuando aquí dice que el máximo, el tope son 30 horas. Ni modo, compañeros. No está escrito en ningún lado que tengan derecho a 50 horas. El sindicato defiende esto y si se trata de verdad beneficiar al profesor, un movimiento sindical debería de meter aquí que es por 50 horas o hasta 50 horas. ¿Se hará o no se hará? Exíjanlo. Ustedes, yo, somos los sindicalizados, tenemos que exigirlo. Los horas clase tienen que exigir que sus líderes sean serios, que ya dejen bueno, no sé cómo llamarle, para evitar problemas, no les llamemos de ninguna manera, para evitar que no aparezca en el contrato, para evitar esa política de los acuerdos verbales, para que todo sea realmente formal y tenga y surta efectos jurídicos y quede constancia de ello, pues que se haga en el contrato, que se contraten a 50 horas. Hoy día, el sindicato, pues en realidad no tiene más que la capacidad de movilizarse y si se movilizan los tiempos determinados, para que sean las 50 horas. Si no se movilizan los tiempos determinados, yo dudo que los jubilados se vayan a movilizar, no les importa. Yo dudo que los tiempos completos, yo dudo que los medios tiempos, yo dudo que la gente que esté contratada de base, ellos no se van a mover, no les importa. Pero bueno, eso es el sindicato. Si están esperando otra cosa, si les gusta el pensamiento mágico, bueno, cada quien ya tiene la información en sus manos. El resto es cosa suya y de sus líderes. Gracias.